Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniel Pontón y les voy a hablar sobre la maestría de conflicto, negociación y paz que actualmente el Instituto de Altos Estudios Nacionales, conjuntamente con la Universidad Técnica del Norte, han gestionado de forma conjunta para la oferta académica de mayo del 2021. Esta es una maestría, digamos, que, como se lo dices, como digamos, los membretes lo muestran, es una maestría elaborada en forma conjunta. Y me gustaría presentar, digamos, los temas que voy a hablar en este momento, que es básicamente pensar por qué estamos aquí, un poco de historia que hay detrás de esta maestría, es decir, por qué se forjó esta maestría. El segundo tema es los debates sobre conflicto y paz, que un poco me gustaría enmarcarlos en un debate teórico conceptual alrededor de qué estamos concibiendo como temas de conflicto y paz en general, y hablarles también sobre el anclaje que tiene esta maestría en el IAEN sobre alrededor de la Escuela de Seguridad y Defensa, en la cual yo funjo como decano actualmente. Eh, el objetivo de nuevo básicamente es enfocarnos por qué estamos aquí. Y un poco hay que remontarnos al año 2016. En el año 2016, el IAEN fue contratado por el PNUD para la generación de una consultoría para establecer un informe, un estudio sobre escenarios prospectivos sobre la negociación de paz en Colombia, que desde entonces ya había llegado a un buen puerto, eh, y sus impactos en la frontera Colombia-Ecuatoriana. ¿Sí? Esa fue la premisa fundamental de investigación que de alguna otra forma le da cuerpo a esta maestría. En general, este estudio un poco fue generando los cimientos de que había, el diagnóstico básicamente es que había una deficiencia, digamos, estructural en el Estado ecuatoriano de un poco entender que los estudios sobre frontera deben ser vistos un poco más allá de los temas de seguridad. Es decir, la seguridad ha sido el enfoque predominante, tanto del lado del Ecuador como del lado de Colombia. Sin embargo, el tema de la paz es un tema que realmente se ha explorado muy poco, y yo diría no solamente Ecuador, Colombia, en el resto de la región los temas de paz han sido muy poco abordados, y ahí sale una gran beta de trabajo, una gran línea de trabajo que un poco es necesario impulsar desde el ámbito académico para generar capacidades tanto profesionales, académicas y de investigación en esta materia. Los acuerdos de paz en Colombia tienen una característica, que básicamente desde el lado colombiano, y no olvidemos que el conflicto colombiano es prácticamente generado desde el lado colombiano, básicamente por un conflicto que tiene más de 50 a 60 años de duración, que es un conflicto que tiene una mirada interna, ¿no? Bajo la lógica predominante de que el conflicto, de alguna otra forma, tiene que ser superado con la anulación del conflicto. Es decir, el conflicto de alguna otra forma tiene que ser sorteado a través de una serie de actores que se disputan ciertos espacios de poder, territorio, mercados ilícitos, manejo de mercados ilícitos, y básicamente la premisa fundamental, por lo menos del lado oficial, ha sido superar este conflicto a través de lo que llaman los teóricos del conflicto la paz negativa. ¿Qué es la paz negativa? Bueno, la paz negativa es la ausencia justamente de conflicto, y por lo tanto son los mecanismos militares o coercitivos del Estado los que le permiten al Estado superar este conflicto a través de una anulación de un conflicto que de alguna otra forma está latente en la sociedad colombiana. ¿Sí? Pero sin embargo surge alrededor de la misma Colombia la tesis en el año 2010, diría yo, con la llegada del señor Santos, del presidente Santos, que un poco se impone como una tesis en el tema de las negociaciones de paz que se estableció con el principal grupo disidente que entonces tenía Colombia, que eran las FARC, la posibilidad de que tener una capacidad de superar este conflicto otra vez, no sé superarlo, por lo menos hacerlo menos violento desde el punto de vista fenomenológico, frente al tema de una visión distinta. Es decir, la negociación de paz se impone como una posibilidad de superar este conflicto por la vía del diálogo, la conversación y acuerdos que nos pueden llevar a tener a paz con un proceso en construcción. Este es el concepto básicamente de la paz positiva, ¿no? La paz no es que es la ausencia, la anulación del conflicto. La paz positiva básicamente reconoce el conflicto como algo inherente a la sociedad, pero de otra forma busca mecanismos adaptados a las estructuras democráticas de una sociedad, digamos, participativa,
para un poco generar procesamiento de estos niveles de conflicto a través de mecanismos que le permitan solventar este conflicto por mecanismos no violentos, ¿no? Pero acá se impone que la idea es que la paz es un tema imperfecto. No hay una paz perfecta, por lo tanto la paz es un tema en construcción, en constante construcción. Por lo tanto es necesario tener esta mirada de proceso que un poco nos permita tener una visión distinta a lo que tradicionalmente se entiende como el concepto de la paz negativa. Estas son las tesis más características de lo que se llama las teorías de Johan Galtung, ¿no? Johan Galtung es el teórico de la paz mundial y hizo unos aportes sustanciales y que aportó fundamentalmente en el marco teórico, yo diría este epistemológico y metodológico para gestionar el proceso de paz en Colombia, que, bueno, más allá de los balances que tenemos ahorita, podemos sacar conclusiones, digamos, antojadizas sobre si, pero la idea, solo la idea de tener esta visión ya genera un salto distinto a la visión tradicional de cómo se ha mirado el conflicto en Colombia y lo tanto es importante. La diferencia fundamental es que por lo general, los desafíos importantes, el tema de estudio de paz es un tema de desafío, pero el conflicto no es algo que se puede suscribir a una sola mirada del conflicto. De hecho, detrás del conflicto hay una serie de miradas complejas y de articulaciones donde están básicamente interpretadas ciertas visiones del conflicto. Es decir, el conflicto no es solamente único, es polivalente, múltiples significados, es diverso, ¿no? Y de alguna otra forma también es histórico. Y eso es algo que realmente hay que tomarlo en cuenta cuando hace un análisis. Pero desde el punto de vista de lo que es el Ecuador, se impone una visión importante, que es básicamente el tema fronterizo. Es decir, los colombianos al parecer están más preparados para mirar su conflicto interno en función de sus realidades. Y de cierta manera es un tema que ellos, desde el punto de vista, les afecta y les preocupa. Sin embargo, ven muy poco sus fronteras. Pero cuando se abre el tema fronterizo, básicamente el principal problema es que no se habla entre actores que están circunscritos a una misma unidad política. Es decir, el control del territorio en este caso y de los actores que pueden incidir sobre la superación de este conflicto a través de acuerdos de paz puede ser una premisa supremamente articulada a través de la responsabilidad de un Estado que tiene responsabilidad sobre sus actores en su territorio. Al hablar de otro país, ahí la cosa cambia, porque realmente estamos hablando ya de un tema de relaciones internacionales. Por lo tanto, la mirada a la fronteriza creo que ha sido un tema de preocupación de Ecuador y se han generado algunos debates importantes sobre el tema de la perspectiva fronteriza, para lo cual es necesario tenerla, extrapolarla a una visión de política internacional a la cual Ecuador ha sido parte y creo que se ha desarrollado muy poco, no tanto por voluntad política, podríamos decir que sí, podemos decir que no, pero también por capacidades que realmente no se han generado. Por eso es que esta tesis se convierte en una necesidad de generar justamente esas capacidades, porque en el tema fronterizo, más allá de las particularidades de ser países distintos, que comparten una frontera común, coexiste una serie de conflictos que de otra forma están articulados y coexisten de una manera supremamente compleja y supremamente difícil. Pero la idea de esta maestría no solamente es quedarnos en el problema del conflicto colombiano. De hecho, la actual pandemia nos ha demostrado, y de hecho los últimos años ha demostrado que el tema del conflicto, sobre todo el conflicto político, sociopolítico, socioeconómico, que se articula con lo político de América Latina, es un problema sustancial. Tenemos el famoso, la denominada, entre comillas, primavera latinoamericana, donde ciertamente han generado ciertas revueltas, paros, manifestaciones bastante cruentas y violentas en muchos países, como por ejemplo Chile, actualmente Colombia, ni hablar de Perú, ni hablar de Bolivia, Ecuador, bueno, Centroamérica, en fin, una serie de temáticas que realmente ponen el tema del conflicto en el centro de un espectro que sigue agudizado por el tema de la pandemia, sin lugar a dudas, y por lo tanto es necesario tener una focalización directa y supremamente, digamos, especializada sobre estas temáticas que creo que genera un aporte sustancial en la construcción de una sociedad mejor. ¿Qué estamos planteando como conflicto? Bueno, detrás de la discusión sobre el conflicto hay esta discusión sobre civilización y barbarie, ¿no? Básicamente, el conflicto es visto como barbarie, la civilización es como ausencia de conflictos, y esa es la discusión básica de que, por lo general, creemos, y la tesis de la visión de la paz negativa, ¿no? Superar el conflicto es básicamente superar la barbarie, un poco anularse, pero es un poco complejo, porque el ser humano, la mentalidad del ser humano, la psiquis del ser humano, y eso soy bastante freudiano, tiene una connotación muy ligada a que este juego, en la mente del persona coexiste en esta visión, una visión racionalista y una visión animal. Por lo tanto, todo ser humano, por lo general, es potencialmente digamos, un propulsor de conflictos y por lo tanto de violencia. Todos los seres humanos podemos producir violencia. Es un tema que hay que arreglarlo muy en el ámbito de la profundidad de nuestro ser.
Y es algo que realmente parte desde la lógica de cómo concebirnos como seres humanos y cómo mirarnos al prójimo, es la lógica de verlo al ser humano en el espectro más general, ¿no? Como les he dicho, el conflicto tiene que ser concebido como desde una perspectiva compleja, polivalente e histórica. Obviamente todo conflicto tiene una situación histórica que es necesario interesarlo, porque de ahí nacen, en la historia nos da la perspectiva de muchas situaciones actuales que está pasando, que en su momento tuvieron un origen, un nacimiento, un evento conflictivo en la historia. La idea no es repetir la historia, la idea es comprender la historia para no volver a repetir los errores del pasado o poder construir una sociedad mejor. Y justamente es la perspectiva histórica que es el que quiere lograr. Los estudios de paz, y es de otra forma el teórico más importante alrededor de esto es el señor Immanuel Kant, es un filósofo alemán del siglo XVIII, que básicamente fue el pensador de las teorías de la paz, ¿no? De los estudios de paz, que es un concepto que tuvo vigencia alrededor de la caída del muro de Berlín en los años 90, con el triunfo del liberalismo, ¿no? El liberalismo de más de mercado, o el liberalismo de democracias de mercado, que le han dado nuevos conceptos al tema de la seguridad, como por ejemplo el tema de la seguridad humana, la seguridad democrática, la seguridad ciudadana, que son visiones mucho más amplias y mucho más integrales y por lo tanto valga la redundancia, democráticas alrededor del tema del conflicto, ¿no? Los temas de la paz es el fundamento, la base fundamental de una sociedad próspera, una sociedad de desarrollo. La idea de la paz, de la paz democrática, ¿no? Que dice que las democracias no van a la guerra, es decir, hay esa tesis que es muy también ideológica de alguna otra forma, pero de alguna otra forma es importante también analizarla de la lógica de que las democracias no van a la guerra. Y lo que tiende el mundo es a una pacificación, es decir, existe algo en nuestra civilización que lo que nos hace recurrir a tener una animadversión por la violencia, ¿no? Y de alguna otra forma, algo deseado, algo que realmente nos une a los pueblos, a la gente de más extrema diversidad, además, por más polarizado que estemos en expectaciones culturales, sociales en general, es que todos de alguna otra forma deseamos la paz, ¿no? Por lo tanto, aquí se ha surgido una serie de programas y de arquitectura institucional que está focalizada alrededor del tema de la paz. Pero como les he dicho, alrededor del tema del conflicto hay múltiples interpretaciones. Y de hecho son interpretaciones más que teóricas, yo diría que son epistemológicas. La primera de ellas es la tesis marxista, ¿no? Para la tesis marxista el conflicto no es una, algo negativo propiamente dicho. Es decir, en el conflicto está la posibilidad de la emancipación de la sociedad. Es decir, si una sociedad no tiene conflicto, no se emancipa. Es decir, todos creemos que está bien, pues asumimos la naturalidad de las cosas como tal, una especie de la naturaleza de la justicia social como algo dado, algo que viene divino, alguna especie de selección o de asignación natural, y básicamente nos conformamos todos, una visión bastante conservadora, pero el proyecto marxista pensaría que el tema del conflicto es una oportunidad histórica que nos lleva a tener rupturas sociales y transformaciones sociales, y de hecho todas las transformaciones sociales que se han hecho a nivel mundial son producto de luchas sociales previamente establecidas en función de marcos de referencia que están ligados al tema del conflicto, ¿no? Por lo tanto, la sociedad no busca un equilibrio, que busca ciertamente una sociedad evolutiva que, de alguna otra forma, rompa el equilibrio de lo que nosotros entendemos actual como el statu quo, ¿sí? Hay una visión mucho más pesimista del conflicto, que es la visión bastante estructural funcionalista, muy de la lógica conservadora, monista de la sociedad, que donde se parte que hay no solo valores que están implícitos y que deben imperar y que deben ser un poco impartidos, irradiados y partidos por el espectro de la sociedad, y que ve al conflicto como un malestar, ¿no? Como algo que genera una perturbación del tejido social, de la cohesión social o la ruptura del orden social y por tanto atentatorias contra las estructuras de poder. Por lo tanto, la lógica de esta visión del conflicto es anular el conflicto a través de mecanismos coercitivos o institucionales que le permitan de otra forma a la sociedad superar este conflicto. Por lo tanto, la premisa no es tanto como el marxismo, el desequilibrio, la superación, sino el orden, ¿no? El orden social. Y yo diría que hay una tesis que es un poco la más liberal, que es una tesis que yo más me gusta, porque no es de la lógica del marxismo que busca rupturas, revoluciones, etcétera, sino una visión de que, bueno, el conflicto es inherente a la sociedad. No, para el marxismo, diferente del liberalismo, el conflicto está, el actor supremo del conflicto para los marxistas de la clase social, en los liberales serían los grupos sociales, feministas, grupos étnicos, etcétera, que de alguna otra forma no buscan romper un orden, pero sí buscan generar mecanismos de otra forma de procesamiento que les permita a estos actores emerger y procesar sus demandas como demandas válidas y demandas dadas. Por ejemplo, los grupos feministas, ¿no? Actualmente la democratización de la vida social ha hecho que actualmente la violencia
no solamente se concebía como una violencia física, sino violencias que tienen que ver con múltiples manifestaciones. La violencia simbólica, la violencia estructural, y mucho decir, la violencia, por ejemplo, simbólica del racismo es algo que realmente está implícito. Actualmente tenemos marcos regulatorios que regulan muy bien las prácticas racistas en la sociedad, y eso no es producto de la casualidad, es producto de una lucha histórica que está previamente establecida. Por lo tanto, lo que se busca en este tema es una especie de equilibrio y que se debe procesar a través de la conciliación y afirmación de lo que son las sociedades democráticas, ¿no? Por lo tanto, las estrategias metodológicas de abordaje son el constructivismo, o sea, la perspectiva histórica, ¿no? Las teorías de la acción en general y visiones mucho más ampliadas de lo que es el conflicto o lo que son, de una u otra forma, más filosóficas, los conflictos postmodernos, ¿sí? Ahora bien, me gustaría que hablarles qué es el IAE. El IAE, por lo general, es la primera universidad de posgrado del Ecuador. Un poco para ya aterrizar en el ámbito institucional alrededor de esta maestría de conflicto y paz. Es una entidad creada por la lógica militar en los años 72, pero que tomó vida, digamos, legal en el año 79 a través de la Ley de Seguridad Nacional, bajo una premisa de la seguridad nacional que era una lógica eminentemente castrense o militar. Las nuevas misiones del IAEN en el año 2008 le dan una naturaleza civil al IAEN que se plasmaron en la ley orgánica del año 2010, la LOES, que le da vía jurídica al IAEN y la hace una universidad pública, una universidad de posgrado del Estado, que una más de las universidades públicas del Ecuador, en este caso la primera universidad de posgrado del Ecuador y la única en este caso de la naturaleza de posgrado en el caso ecuatoriano. La LOES del 2018 le da una ampliación de competencias y el objetivo central de esto es formar y capacitar servidores públicos, fortalecer al ámbito del Estado en la capacitación de los servidores públicos, que es un tema fundamental, generar investigaciones y generar pensamiento estratégico con visión prospectiva, es decir, no quedarnos en la inmediatez del día a día del Estado, sino tener una visión más estratégica del Estado y pensar básicamente los temas que nos concentren y que le importa a la sociedad, sobre todo en el momento actual, que son los temas de futuro, ¿no? Ese ADN del futurismo es básicamente un ADN del IAE en general, ¿no? Y generar conocimientos, métodos y técnicas para el diseño y gestión de políticas públicas. El IAE es parte de las 6 escuelas, la Escuela de Seguridad y Defensa es parte de las 6 escuelas que conforman el IAE. Sin embargo, la Escuela de Seguridad y Defensa tiene una particularidad, que de alguna otra forma tiene una especie de bisagra entre una herencia fundacional, lógica militar, con una nueva visión de civil, digamos, del IAE, y esta es un poco la bisagra, ¿no? Por lo tanto, esta escuela bastante tradicionalista, pero que tiene una importancia fundamental porque no se trata de negar el pasado, sino se trata de ir superándolo y articularlo con lógica del pasado, y eso la Escuela de Seguridad y Defensa busca generar este tipo de bisagra, ¿no? La visión de la organización de la Escuela de Seguridad y Defensa es que, bueno, tenemos una nueva identidad, tenemos nuevos conceptos de seguridad que están plasmados en las visiones de la Constitución del 2008, la Ley de Seguridad Pública del Estado, pero también, obviamente, las nuevas misiones del IAEN, que los acabo de repetir, que tienen que ver con la formación y capacitación del sector público y generar pensamiento, investigación con perspectiva estructural y estratégica. Pero un concepto que nos ha dado bastante vida es un concepto de seguridad integral, que es un concepto bastante polimórfico, bastante ambiguo, pero de alguna otra forma tiene una visión amplia de la seguridad y ha hecho que la escuela no solo se quede enmarcada a los temas de seguridad y defensa, sino cubre un espectro de temáticas alrededor de, por ejemplo, el tema de seguridad, defensa y seguridad internacional. De hecho, la maestría de conflicto y paz tiene un anclaje con los temas internacionales muy profundos. La maestría, el tema de seguridad pública y ciudadana, tenemos una maestría con la policía que estamos dando temas de seguridad ciudadana, control de violencia, prevención del delito. La maestría de gestión de riesgos, que básicamente busca articular el tema de desastres naturales, y actualmente el tema de bioseguridad, que es un tema que va a dar que hablar para mucho en el futuro, ¿no? La idea es que todo este tipo de roles un poco respondan a lo que en su momento el Estado tiene o generado como una forma de realizar acción para atender los problemas sociales que son los consejos sectoriales. En este caso, la Escuela de Seguridad y Defensa busca de otra forma responder al Consejo Sectorial de Seguridad, que ciertamente articula temas de defensa, temas de seguridad ciudadana de la República con temas de riesgos. Esperemos que en el futuro con temas de bioseguridad, para un poco dar un marco interpretativo más coherente y mucho más contemporáneo y más actual en el tema de la seguridad del Estado, ¿no? Tenemos nuevos programas de maestría, tenemos las existentes, la maestría de seguridad y defensa, la gestión estratégica de seguridad ciudadana, que les acabo de hablar, la maestría de prevención de riesgos, tenemos una maestría actualmente generada en la de victimología y justicia restaurativa, estamos abriendo, y tenemos la actual maestría que es conjuntamente hecha con la UTN, que es la maestría de negociación y conflictos, y proyectos nuevos sobre prevención de drogas, seguridad y política criminal, estudios estratégicos, seguridad internacional y políticas públicas de la bioseguridad. Para las personas que quieran contactarme, está aquí mi mail. Mi mail es daniel.ponton@yaen.edu. Escríbame, que estoy abierto para las recepciones y
Ha sido todo lo que tengo que decirles el día de hoy y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.